Ok, bueno, pues todo esto ya lo vimos. Y voy a hacer como el recuento de lo que vimos la clase pasada, que iniciamos con esta introducción acerca de lo que era el arte gótico, ¿no? Y hablábamos de que es pues esta como nueva consolidación de la Edad Media, como en su último punto de la Baja Edad Media, en el que damos un paso del arte románico a este arte gótico. Y bueno, hablábamos de que en este arte gótico, lo que vamos a encontrar en el arte gótico es como esta defensa de la estética de la luz, como esta estética donde la luz va a ser protagonista, pero no solamente como se veía tal vez como en el arte bizantino, como esta idea que la luz emana de Dios y por ello se utilizaban materiales como el oro, sino aquí ya lo vamos a ver como en un aspecto conceptual y estético un poco más riguroso. Entonces, una de las figuras que sobresalen dentro de esta manifestación artística es la del abad Suger. Y les decía que el abad Suger es este abad del monasterio de San Denis, quien comienza a hacer los primeros fundamentos acerca de lo que debe consistir este arte gótico. Al respecto, bueno, tenemos que en el arte gótico todavía está como este manifiesto acerca del teocentrismo, ¿no? Dios como la figura central en el arte, como a quien se debe edificar todo culto, y por ello, pues vamos a ver cómo, por qué estas características son tan relevantes. Y bueno, dentro de este humanismo teocéntrico, pues vamos a pasar al antropocentrismo renacentista, que es como esta transición de pensamiento. Y hablábamos que precisamente por lo que se encuentran como muy juntos estos dos tipos de manifestaciones, lo que vamos a encontrar también es que, bueno, el nombre de gótico es un nombre que se le da ya en el periodo renacentista y es un nombre un tanto despectivo porque gótico hacía referencia a godos, a los pueblos alemanes, los pueblos bárbaros que habían invadido esta parte del Imperio Romano que ya habíamos hablado. Entonces, gótico viene de godos, en una primera, es como una convención, y pues de ahí se deduce, ¿no? Que es como este nombre despectivo, porque decían que el arte gótico era un arte todavía bárbaro, un arte tanto grotesco. Y obviamente, pues este arte no iba con los cánones que se van a empezar a defender dentro del renacentismo. Bueno, respecto a esto, y el abad de Saint-Denis, como les decía, que era quien pone las pautas acerca de esta defensa de por qué el arte gótico debe expresarse en este aspecto estético de la belleza, porque es sobre todo lo que va a empezar a buscar el gótico, ¿no? Como una expresión de lo bello. Y por ello, bueno, dentro de sus escritos está como esta parte de defensa del abad de Saint-Denis, del abad Suger, en el que dice: hay quien nos dice que para el ministerio del altar basta una mente sana, un corazón puro y una buena intención. Y yo acepto que estas son las cualidades apropiadas principales y peculiares para ello. Pero mantengo que también tenemos que rendir homenaje al rito del santo sacrificio como a ninguna otra cosa en el mundo, con el esplendor exterior de los santos vasos, con toda la pureza interior y toda la magnificencia exterior. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si bien estamos hablando de espacios sagrados, de espacios dedicados al culto, ya la belleza no puede ser solamente como un ente abstracto, sino que se debe traducir en los materiales más bellos, se debe traducir como en las formas más bellas, en toda la gloria tiene que estar materializada. Y por ello es cuando vamos a empezar a ver como este exalce de los ornamentos, no solamente en cuanto a obras arquitectónicas, sino todo lo que implica dentro del culto, dentro de las piezas o ornamentos que se llevan para la celebración del culto. No sé si hasta aquí hay alguna duda, ¿no? Bueno, con base en esto, vamos a tener que, ya hemos visto que dentro de los diferentes periodos artísticos que hemos abordado y periodos históricos, van resaltando como diferentes aspectos arquitectónicos que van haciendo peculiar cada uno de estos aspectos. En el caso del gótico, la figura arquitectónica que más va a resaltar es la catedral. A diferencia de este espacio del arte románico, vamos a encontrar como la diferencia
que ya veíamos que estas ciudades amuralladas, estas grandes moles, por decirlo así, de espacios arquitectónicos para el espacio sagrado, se van a encontrar totalmente irruptos en este periodo. ¿Por qué? Porque lo que van a defender dentro del desarrollo gótico es que aquí la exploración arquitectónica se va a elevar así, o sea, va a implicar una ruptura muy, muy radical. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a ver edificios sumamente altos. Este es el caso de la Catedral de Amiens en Francia. Edificios que ya no tienen esta monumentalidad en cuanto a gran espacio como en lo ancho, sino más bien en la altura. Y los muros van a verse más delgados. Pero sobre todo, apelando a esta idea de la luz, lo que vamos a encontrar es que estos edificios lo que van a hacer muchísima alusión es a grandes ventanales. Y estos ventanales, obviamente, porque permiten la entrada de la luz. Pero no solamente es como grandes ventanales y ya, sino implica como el aspecto artístico que aquí resalta va a ser a través de los vitrales. Porque a través de los vitrales es como se expresa como esta belleza de la luz, de la filtración de la luz. Y por ejemplo, regresando un poco a esta primera imagen que les ponía, la elegí porque dentro de la catedral que está dentro de la abadía de Saint-Denis, donde se encuentra obviamente este vitral, es la figura del abad ofreciéndole un vitral a Dios. Entonces, aquí hablamos de que la importancia de los vitrales recubre como esta importancia acerca del arte, ¿no? O sea, vemos esta manifestación artística que escapaba a todo lo que ya habíamos visto, es algo como totalmente nuevo. Y bueno, obviamente eso es como dentro de las primeras etapas. Y de esos vitrales, también la figura que va a destacar mucho es lo del rosetón. El rosetón es esta rosa que obviamente se distingue, que encontramos en el centro y que siempre va a estar como en la parte de las fachadas de las catedrales. Porque el rosetón, obviamente como su nombre lo explica, implica la figura de la rosa y la rosa está concebida en la figura de María. Entonces, también algo de lo que vamos a encontrar muchísimo en el periodo gótico es que la figura de María va a cobrar muchísima relevancia y se va a intentar ensalzar y pues a través como de estas alegorías es como se va a hacer alusión. Sobre todo pensándolo también en la parte femenina de la madre iglesia, de esta idea de las catedrales como entes femeninos que resguardan lo más sagrado, ¿no? Como María resguardó el cuerpo de Cristo. Entonces tiene que ver también como con ese aspecto simbólico. Por eso el rosetón, pues es una figura muy importante dentro del gótico. Bueno, en cuanto a pintura, obviamente vamos a encontrar manifestaciones artísticas pictóricas y pues bueno, para aquí, para esta etapa, pues vamos a encontrar incluso como tres, no quiero decir periodos, pero más bien sí como tres divisiones de la pintura gótica. En estas divisiones vamos a encontrar como un primer gótico que se conoce como gótico lineal o también como gótico puro, que es el gótico francés. Después un gótico italiano y por último un gótico español. Dentro de estas manifestaciones del gótico, pues está dentro del primero, esta representación de Ferrer Bassa Jaume, que son tres mujeres en la tumba. No sé si alguien, ya que no esté Manuel, no sé, creo que va a ser difícil, ¿no? No es cierto. Pueda decirme como qué es lo que ve dentro de esta primera expresión. El análisis que decías la otra vez. Así es. ¿Qué más ven? Por ejemplo, que no son muy expresivas las mujeres. ¿No? También, si nos damos cuenta, comienza a haber como más presencia de las figuras femeninas, ¿no? A diferencia como de las otras manifestaciones donde se presentaban como más los apóstoles, aquí lo que vemos, pues, esta idea de la resurrección, de la tumba vacía, y quienes van a este primer encuentro son las mujeres.
Entonces, es parte como también de lo que hablábamos. Y algo que va en sintonía un poco con la arquitectura es que también vemos estas figuras altamente estilizadas y delgadas, o sea, como muy, muy delgaditas, muy alargadas, que también hacen como referencia a esta parte de lo arquitectónico, ¿no? Como la altura, la idea de esta finitud, ¿no? O sea, las figuras son más finas en rasgos. Respecto a esto, también me faltó mencionarlo, o sea, dentro de la arquitectura también esta idea de la altitud, pues tiene que ver con esa parte, ¿no? De alcanzar lo celestial, o sea, también por esa parte era como la arquitectura cobra este sentido en ser más alta. Mientras más alta, pues obviamente más cerca hablamos como de este aspecto celestial. Y bueno, dentro de estas manifestaciones, pues también están como las representaciones, este es también de la Madonna Durán, como les decía, la Virgen María va a cobrar con muchísima trascendencia dentro de la representación artística. Y hablábamos también de los colores, incluso dentro de las primeras clases, y el rojo como uno de los más difíciles de conseguir. Esta que se llama Madonna Durán, también se le conoce como la Virgen de Rojo. ¿Por qué? Porque pues hay demasiado rojo, ¿no? Nos está hablando de que aquí no se mide y la belleza de la Virgen y su importancia y trascendencia tiene que ver con esta parte del color. Entonces, esta es otra manifestación. Y pues aquí hay otra de alguien ya muy conocido, que es de Giotto. En esta imagen vamos a ver la representación de la crucifixión. Y bueno, otra cosa que también es importante señalar es que dentro de estas representaciones artísticas ya vamos a comenzar a ver como un diseño del espacio. Bueno, en esta parte de Giotto no se aprecia, no es como solamente hablamos de la crucifixión, pero por ejemplo, en lo que es esta y esta, en la Madonna Durán y en la de 3 mujeres en la tumba, eh, porque son 3 mujeres y el ángel. Digo, no, no es que sean 4. Este es el ángel, el que les está señalando que Cristo ha resucitado. Este, vemos ya como esta concepción del espacio, ¿no? Como que existe arquitectura dentro de la pintura. Aunque obviamente, pues aquí todavía son como representaciones un tanto burdas. Insisto, estos adjetivos no son como descalificativos, sino más bien descriptivos en cuanto a lo que vamos a ver y retomar como ya en el Renacimiento italiano. Y bueno, dentro de esta última corriente, en la que también se ve como esta transición del gótico al renacimiento, que esta transición es muy confusa, bueno, no confusa, o sea, que no es tan clara, porque a Giotto lo vamos a situar dentro del gótico, pero también dentro del renacimiento. Entonces, como que hay ciertas partes que funden el renacimiento con el gótico que no van a ser como tan obvios. Y pues por eso tenemos pues una de las máximas expresiones y de hecho creo que fuiste tú, Renato, que en la primera clase cuando les hablaba de qué les evocaba la historia del arte y mencionaban el Jardín de las Delicias, que es una de las obras que por excelencia incluso yo creo que rompe tanto con el gótico, con el renacimiento, porque aquí lo que vemos es pura expresión simbólica que el Bosco, o sea, nos vuela la cabeza, ¿no? Si prestamos atención a los detalles. Y sabemos que, bueno, el Jardín de las Delicias es un tríptico porque es como una mampara de 3 partecitas. Aquí se alcanza a ver las divisiones. Y bueno, hablamos como de el paraíso, el Jardín del Edén y pues el infierno, ¿no? Y obviamente hacer ya un detalle, una iconografía exhaustiva de todo lo que implica el Jardín de las Delicias, nos llevaría un curso entero. Entonces quizá un día podamos como abordarlo a detalle porque es también, está cargado de muchos simbolismos y pues también es como una vez un sobrino decía, hay gente muy loca haciendo cosas muy locas, ¿no? Entonces, quizá lo que más podemos destacar aquí, que son como las figuras que más reconoceríamos, pues son Adán y Eva, ¿no? En este jardín del Edén, con, con la figura de Dios, pero es un Dios que también no es representado como este hombre barbado, sino como Jesucristo. Y es curioso porque
No es como que esa idea de Dios como el hombre barbado no existiera, o sea, el hombre mayor barbado, así muy Zeus, no existiera, porque eh, el Bosco, obviamente, nos presenta otro lado de este tríptico que es muy poco conocido. Pero el tríptico obviamente se dobla, y cuando se dobla, nosotros encontramos, esto. Este es el tríptico cerrado. Y aquí refiere a la creación del mundo. Como podemos ver, está representado el cosmos. No es que se pensara ya la Tierra como un ente redondo en esa época, pero es más bien como esta simbología del cosmos. Pero vamos a hacer un acercamiento así como súper, súper enorme. Y aquí vemos una figurita. No sé si le alcanzan a distinguir. Ay, ¿qué hice? Perdón, yo soy muy tosca, creo. Sí, supongo que se alcanzan a distinguir esta figurita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no sé si ya ven como este Dios Padre representado como Zeus. O sea, no sé si alcanzan a distinguir, es que aquí se ve ya se ve ya muy pixelada la imagen, muy rota. Sí, tiene como la barba, ¿no? Y la túnica y... Así es, en las manos tiene el libro. Ajá. Entonces, esta parte del tríptico, como ya lo decía en el título, refiere a la creación del mundo. Y pues sí, obviamente ya tenemos como esta concepción. Pero por esta parte, les comentaba como este contraste entre el Dios que nos muestra aquí, en esta parte del tríptico, y el Dios que nos muestra anteriormente, ¿no? Y es que esto hace referencia ya como a esta idea de la resurrección, y obviamente ya no es como un jardín del Edén del Antiguo Testamento, sino más bien aquí ya hablamos como en toda la construcción teológica de que Cristo obviamente ya ascendió a los cielos, y obviamente hablamos como ya de esta parte del reino de los cielos, en el que obviamente Cristo ya, la figura de Cristo ya está presente. O sea, ya no es como solamente una alegoría como al jardín del Edén del Antiguo Testamento. No sé si me estoy explicando. No sé, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda hasta aquí? Bueno, voy a asumir que no. Y bueno, ya les dejo apreciar otro poquito esta, para que vean igual cómo están las criaturas presentes dentro de esta creación del mundo. Y ahora ya saben que el tríptico también tiene otra obra cerrada. Entonces, ¿no? Cuando quieran hacer su dato curioso con alguien, es como, ¿tú sabías que el tríptico es como un secreto? Y bueno, pues ya entramos a esta segunda etapa, bueno, no segunda etapa, esta otra etapa, que es el Renacimiento. Y aquí, hay muchísimas cosas que decir, porque sobre todo, si bien ya comenzamos a ver este periodo gótico como un periodo en el que se transforma no solamente lo material y el aspecto artístico como en un aspecto como físico, externo, sino ya que tiene una carga simbólica e ideológica que lo fundamenta, pues en el Renacimiento es como, boom, esa explosión, ¿no? Vamos a encontrar como todavía una ola de pensamiento en la que va a tener muchísimos fundamentos, pero sobre todo tiene que ver con este resurgir del mundo clásico. Por eso se llama Renacimiento, porque es esta recuperación, es este retomo de los valores clásicos, del mundo clásico, de esta influencia grecolatina, que va a tener como muchísimo impacto dentro de los artistas renacentistas. Y dentro de este impacto renacentista, lo que vamos a leer es como toda una configuración del pensamiento que se va a traducir en el arte. Entonces vamos a tener como, y aquí ya no es como que lo divino sea solamente lo que importe, sino que ya vamos a encontrar como esta dualidad muy marcada entre lo humano y lo divino. Y esta dualidad es como reconocer esa misma naturaleza del ser humano. Aquí lo más importante y que es como defensa, muchos hablan como de que hay una separación o hay una división entre estos dos aspectos. En lo personal yo considero que es todo lo contrario, porque yo lo que he encontrado como manifestación del Renacimiento es que el ser humano, al asumirse a semejanza
y obra de su Dios, que es un Dios creador, obviamente el humano se asume como también creador. Si yo soy igual que Dios y Dios es creador, yo también puedo crear. Entonces es aquí cuando empieza como esta consolidación del pensamiento por esta aceptación de su naturaleza humana que deviene de lo divino, no como una naturaleza que rompe con lo divino, al contrario, es como encontrar este vínculo tan cercano que es esta idea del pensamiento de que entonces los humanos importamos y por tanto debemos estar también al centro de todo lo que, de todo lo que hay para poder conectar con esa naturaleza. Entonces, este es como, yo creo, el fundamento más importante dentro del pensamiento renacentista. Para mí hablar de renacimiento es como, no solamente hablar como de un movimiento cultural ni de una etapa histórica, sino es como hablar de un periodo concreto en el que se da una completa ruptura con todo lo que ya venía sucediendo y sobre todo muchos hablan como esta época un tanto de luz que venía como del oscurantismo religioso. Yo al contrario lo pienso, es como siempre ha habido luz y ustedes podrán verlo con todas las manifestaciones artísticas, siempre está este apego y esa necesidad de luz y esa como evocación a la luz. Por lo tanto, creo que no podemos hablar de un oscurantismo y no podemos hablar que el Renacimiento sea una época de luz. Al contrario, o sea, creo que el Renacimiento es una época como de retomar la realidad y de asumir ya no solamente la luz, sino como el aspecto terrenal. Y por ello, pues vamos a encontrar como que van a formar muchísimos eruditos en esta época insisto, no es como que en otras épocas no sucediera, porque ya habíamos hablado de que en la época carolingia, pues también estaba como esa necesidad del estudio y de la transcripción de libros y de que existieran bibliotecas, pero tal vez aquí lo que vamos a encontrar es como esta recuperación del pasado negado, que es el pasado clásico. Entonces, por ello vamos a encontrar como esta reconciliación de la ciencia, poesía y religión, sobre todo en pro del conocimiento. Y el conocimiento obviamente va a implicar un conocimiento de Dios. Y obviamente, ya que alegamos a toda esta parte de la difusión, pues uno de los aspectos que más van a tener relevancia y que a veces se nos marca que es casi como reglamentario pensar el Renacimiento con la invención de la imprenta, no es tanto que se piense así, yo más bien pienso como esta parte de esta necesidad de fundir ese conocimiento, esa ciencia y esa poesía, por lo que la imprenta cobra muchísima relevancia. Y pues no es como que la imprenta no existiera, sino más bien es como esta imprenta de tipos móviles que hace posible efectiva y más rápida la difusión del conocimiento a través de estos tipos móviles, ¿no? Y bueno, finalmente, otra de las características que va a resaltar el Renacimiento es que obviamente siempre va a estar patrocinada. Va a existir este sistema de mecenas, que son personas que obviamente van a estar promoviendo el arte, porque pues se pensaba también que una forma de conocimiento y una forma de albergar toda esta idea de la ciencia y la poesía, pues podía ser solamente traducida a través del arte. Entonces aquí el arte ya no tiene un carácter no solamente como decorativo, sino tiene que ver también, comienza a elevarse como su estatus de un carácter intelectual, un carácter que va más allá de lo simplemente divino, ¿no? Ya no es como un arte que solamente está tratado para retratar la belleza de Dios, sino como un arte que debe ser para los seres humanos. Y esto es también como muy importante. El arte ya no solamente sirve a Dios, sino también a los seres humanos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o alguien tiene un comentario, quiere expresar algo. No, pues yo, o sea, tenía esta duda de esta concepción, ¿no? De la separación y de este paso del oscurantismo a la luz, ¿no? Pero, o sea, sí me sorprende un poquito
tema de que sí hay una vinculación y no hay una separación tan marcada como, por ejemplo, en el tema de la ciencia o de otras áreas, ¿no? De conocimiento, de expresión. Pero aquí veo que se busca esas, o sea, es lo que me sorprendió un poquito, que aquí se busca la dualidad, ¿no? De lo divino con lo humano, y no hay no sé si se escucha bien mi micrófono. Sí, sí, se escucha bien, Leslie. Ajá. Y no está esta ruptura tan fuerte como la que yo estaba pensando, ¿no? Así es que considero que es muy importante marcar esta dualidad porque es lo que nos va a permitir como eh, adentrarnos al arte, o sea, dentro de esta etapa en específica, porque es sumamente compleja y simbólica. Y no es también como que exista un rechazo a lo religioso, porque vamos a ver en este retomar el mundo clásico, vamos a ver que hay muchísimas apelaciones y alegorías y referencias a lo que implica la mitología griega y latina. Entonces, respecto a esta mitología, vamos a también comprender que en esta parte del Renacimiento y en esta exhaustiva apelación a la ciencia y el conocimiento, lo que hay de fondo también es como esa búsqueda de cuál es realmente el significado y la trascendencia de lo divino. Porque al hacer esta separación es este intento por realmente buscar como esa verdad que guarda entre lo humano y lo divino y su relación. No es como buscar la ruptura y la separación, sino más bien como encontrar ese hilo que lo une y por qué existe ese hilo. Por eso también una de las imágenes que les pongo aquí es la del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, porque también apela como a esta idea de que el hombre es la justa medida de todas las cosas durante el Renacimiento. Entonces, en esta idea de medir al hombre, es como se va a medir a Dios también, en un aspecto simbólico y artístico. Es esta idea de la búsqueda de Dios. Exactamente, ya lo decía Renato, ¿no? Que de estas ideas de la representación de Dios es donde vamos a ver como este Dios más olímpico, más Zeus. Recordarán que al principio en el arte primitivo cristiano hablábamos de que la imagen de Jesús era una imagen muy parecida a Apolo, pero por una imagen joven. Incluso en esta época vamos a ver que el cuerpo de Jesucristo cambia, ya no es como esta figura delgada, lánguida, que está como por desfallecer, que es como muy presente en el gótico, sino ya encontramos como esta figura un tanto más musculosa, que cumple cánones griegos y en los que se va a ver como esta definición del cuerpo y de la forma, y Dios pues ya no es presentado como un hombre débil, ¿no? Sino como a esta imagen y semejanza de los dioses griegos. Y eso es otra parte que es como muy importante para entender, porque recordaremos que los dioses griegos siempre, bueno, griegos y latinos, siempre han visto esta idea de que los dioses son, no es que los humanos se parezcan a los dioses, sino que los dioses se parecen a los humanos, y por eso los dioses son furiosos, son tramposos, son pasionales, y pues eso obviamente algo que no se veía como con esta idea de la divinidad de un dios cristiano. Y entonces al retomar como esa parte de ya no solamente ver a Dios como el ente abstracto que vive en lo alto, sino como el ente que si somos a imagen y semejanza debemos tener como estas cuestiones parecidas, quizás como que encuentran más esta sintonía en cuanto a representación de los dioses griegos. No sé si hasta aquí ha quedado claro. Sí, sí, no, y es que es que no sé, yo me autoescucho un poquito mal, pero creo que se escucha bien. Sí, sí, se escucha O sea, bien. me pareció interesante porque lo que pasa es que, bueno, mi campo de acción es como la educación, ¿no? Y siempre que está este tema de la ilustración o del conocimiento, no, o sea, creo que es una buena forma de explicar el fenómeno social, porque estamos muy adecuados ya a lo que dicen los libros de texto o esto, que es el rompimiento total y no esta forma, o sea, me llevo como una tarea para poder explicar esta transición desde el arte, ¿no? Que está Al interesante. contrario, de hecho, quizá me estoy adelantando un poco, pero ya citándolo como en este contexto del pensamiento de la ilustración, cabría ver que la ilustración, si bien rompe con esta idea de Dios y se convierte como en esta separación en la que ya no necesitan como la representación de Dios y apelan a la razón,
hay una parte, bueno, no una parte, o sea, en algún momento de este momento de la ilustración, se endiosa la misma razón. Entonces comienza, no quiero decir caer, pero comienza a reproducirse esta idea de el aspecto un tanto religioso, que tal vez ellos no lo vieron en primer momento, pero la razón comienza a verse como un ente divino también. Y de hecho, sí se le nombra, ¿no? La diosa razón. Entonces, es un tanto esta paradoja, bueno, no quiero decir paradoja, pero es quizá más bien como la manifestación, como de esa búsqueda de siempre lo que trasciende. Aunque igual aquí ya nos meteríamos como más en discusiones un tanto, no sé, de pensamiento, pero pues solamente como forma de ejemplificar esta parte que mencionas, ¿no, Esli? Y pues si logras, ya cuando hagas tu tarea, esta parte, pues no. Y bueno, ya tenemos como en cuanto a pensamiento, qué es lo que caracteriza al Renacimiento. Y vamos a tener que el Renacimiento va a tener como estas manifestaciones tempranas en el Trecento italiano, se le va a conocer como Trecento, que es en el siglo XIV. Y bueno, aquí tenemos otra vez de nuevo una manifestación de Giotto. ¿Alguien puede decirme qué es lo que hace diferente esta representación artística de todas las que ya habíamos visto? Tiene que ver, una pista, con la posición, o sea, con la posición de las formas, de los cuerpos, tiene que ver con eso. O sea, ¿qué notan aquí? ¿Qué les dice esta representación? Digo, ya les decía, si no quieren hablar, pueden compartirlo en el chat. Bueno, será Gigi que hay más figuras, más personajes y bueno, también los ángeles, ¿no? Como su posición, como si hubiera uno atrás, uno adelante, no sé, es como perspectiva eso, algo así. Así es, bueno, en primero es eso, ¿no? Como las posiciones, que ya vemos que hay como personajes superpuestos uno enfrente de otro. También habla Esli de que está esta figura del Cristo ya tendido, ¿no? Un Cristo muerto, que también como que pocas veces lo habíamos visto como en estas manifestaciones artísticas. Y así es correcto, pero quizá como lo que más resalta, y que tiene que ver desde luego con esta superposición de las figuras, es el hecho de que ya hay una invitación al espacio, en la que nosotros nos volvemos espectadores. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque ya hay personajes que nos están dando la espalda. Y eso no se veía en otras manifestaciones artísticas. Siempre la posición es de frente o incluso de lado, de lado de perfil, con la cabeza ladeada, pero nunca teníamos personajes que nos dieran la espalda. Y eso es algo que también va a caracterizar a Dibondone Giotto, porque siempre vamos a encontrar de alguna u otra forma algún personajito ya de esta etapa un poco más tardía, algún personaje que nos dé la espalda. Entonces ya si ustedes al rato en su tiempo libre ahí no tienen nada que hacer, pues ya saben, googlean Giotto, obras de arte, pintura, y pues van a encontrar como estas representaciones en las que siempre se ve como este bultito. Obviamente es un tanto, no cumple con estas características del realismo, pero sí ya, o sea, nos da a entender y sabemos perfectamente que esto que está aquí medio raro implica una persona de espaldas. Entonces, es esta parte de la invitación, de la apertura del espacio. La obra de arte ya no solamente es la obra en sí misma, sino que la obra de arte ya te invita a que formes parte, por lo menos como espectador, de ella. Y esto es parte del Trecento italiano, de este primer renacimiento o proto-renacimiento. Después tenemos otra de las figuras más emblemáticas ya del Quattrocento italiano, que es Fra Angelico. Y bueno, Fra Angelico siempre se ha dicho que es el maestro y el representante de la Anunciación. ¿Ustedes qué similitudes encuentran en estas tres obras? Pues que en los tres hay ángeles. Ajá.
la Virgen María con el manto azul, y bueno, ¿qué más? Bueno, no sé, en la parte de atrás de la Virgen María en unos tiene como no sé, una cortina o algo, ¿no? Y en otro no tiene nada, no sé. Así es. Los Las arcos, ¿no? tres están También. en casa y pues ya. Así es, Betty, tienes toda la razón. Encontramos que ya hay un espacio arquitectónico, o sea que nuestra obra ya dentro de estas representaciones podemos ver perfectamente un espacio arquitectónico que da esta intención de profundidad dentro de la obra, ¿no? Vemos como un cuartito, una casita que está separado ya sea por la cortina, por la ventana, por la puerta, pero hay algo que nos dice que hay profundidad, que lo que vemos en primer plano nos implica que hay algo más atrás. Respecto a las dos figuras, exactamente, o sea, en las tres encontramos la figura de el arcángel y la Virgen María y obviamente esta idea de los colores, ¿no? Seguimos viendo cómo la Virgen María es representado con este manto azul de ultramar y el rojo o un rosa, insisto, a veces el rojo no era tan fácil de obtener, pero ya con el manto azul sabemos de su grado y de su importancia. O sea, no es necesario, esto tenía que ver como con la riqueza del patrocinador o del mismo artista para poder usar los colores, pero obviamente siempre destacaba algún color, era como, por muy pobre que fuera el artista, tenía que tener algún azul, algún rojo para dar como este grado de importancia dentro de las figuras. Bueno, eso en primer momento. Si ustedes les preguntara como qué es lo que se está representando aquí, ¿qué me dirían? O sea, ¿qué pasaje bíblico creen que se representa aquí? Sí, le entendí a Renato, aunque tenía su micrófono apagado, pero refirió a la anunciación. Y siempre se ha dicho que Fra Angélico era un inspirador de la anunciación y lo único que representaba era puras anunciaciones. No obstante, aunque sí nos habla como este pasaje de la anunciación, en concreto, no está hablando de la anunciación en cada una. Las tres representan momentos diferentes. ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque obviamente cada una va a tener características que son un tanto más definitorias de cada una. Empecemos con la primera. A ver. ¿Qué vemos aquí? Así, algo que las otras no tengan. Y es creo que muy evidente, pero Adán y Eva exactamente. Uh-huh. expulsados, la luz, ¿no?, que viene del sol hacia María. Uh-huh. Bueno, pues también vemos como esta parte dentro del recinto, como esta bóveda estrellada, ¿no? Y si vemos, dentro de este halo de luz que emite, está aquí, chiquitito, chiquitito. Ah, el espíritu. Exactamente. Entonces, ¿a qué momento dentro de este pasaje de lo que implica la anunciación creen que está refiriendo esta parte, esta obra? Cuando el ángel le dice que el espíritu descenderá sobre ella, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de la concepción. Esta es la concepción. No les puse el título precisamente porque en donde encuentren cualquiera de estas tres obras va a aparecer como la anunciación. La anunciación. Pero obviamente ya hablamos que pues a veces partimos de una historia del arte que es muy abarcativa, pero si nos ponemos rigurosos o estrictos dentro de las manifestaciones artísticas, pues vemos que ya están estas singularidades, ¿no? Que dentro de un solo pasaje bíblico podemos encontrar una multiplicidad de representaciones que van a evocar momentos exclusivos. Y aquí, en esta parte que habla de la concepción, obviamente hablamos como de este milagro reencarnado, de la nueva promesa que se da, del nuevo pacto de Dios tras la expulsión de Adán y Eva del paraíso, ¿no? De esta parte de la salvación, que se va a dar no con el saludo del ángel a María, sino con la misma encarnación de Dios, de Dios en la Virgen. Entonces, incluso aquí vamos a ver unas manitas.
Vamos a continuar. No sé si me permiten este halo de mención del espíritu. Voy a intentar acercarlo más. Ahí. Sí se distingue, ¿verdad? Y bueno, tenemos este chiquito. Ok, no tan chiquito. Tenemos esta otra parte que también vamos a encontrar a Adán y Eva y esta idea de la expulsión del paraíso y el ángel con la espada de fuego, ¿no? A la entrada. Incluso aquí alcanzamos a distinguir el jardín. Pero aquí, obviamente, ya no estamos viendo la misma escena que la anterior. Aquí lo que vemos son palabras que salen del ángel. Y aunque es la anunciación, aquí lo que estamos viendo es el saludo a María, cuando el ángel saluda a María. Entonces es también otro momento diferente dentro de este mismo pasaje. Y finalmente está este, más chiquitico, en el que no encontramos nada más que al ángel y María. No vemos ni un Espíritu Santo, no vemos nada más. De los tres, si alguno habría que nombrar la anunciación, sería este. Porque los demás tienen particularidades que nos hablan sí de la anunciación, pero de momentos más específicos. Y es por ello que ya hablábamos como de la libertad del artista, ¿no? La sesión pasada, no recuerdo si era Esli o Emanuel el que preguntaba como, pues entonces, ¿qué cánones seguían para las representaciones, ¿no? Y hablábamos de que en las representaciones antes eran más estrictas porque no había como una libertad de manifestar lo que el artista quería, sino que esta apertura llega hasta el Renacimiento, donde el artista dice, ok, yo quiero pintar la Anunciación, pero no voy a pintar cualquier Anunciación, me voy a enfocar en el saludo a María, o me voy a enfocar en lo que respecta a la encarnación. Entonces, ya vamos viendo como esta parte que el simbolismo cobra como más sentido y que obviamente quien se enfrentara a cualquiera de estas tres obras en esta idea de también del conocimiento, pues iba a saber como a qué se refiere específicamente. Entonces, pues este es Fra Angelico, el famoso Fra Angelico que pintaba puras anunciaciones. Ya igual cuando alguien decía eso, pueden hacer precisiones y les dirás, ¿en serio? ¿Fra Angelico pintaba puras anunciaciones? ¿No será que había algo más? Y bueno, esto es dentro del 480 italiano. Y bueno, también de este 480, ya como dando paso al 580, tenemos la figura de un arquitecto, se le considera también como de los padres de la arquitectura, a Filippo Brunelleschi. ¿Qué hizo este señor? Pues bueno, este señor construyó la Catedral de Florencia, Santa María del Fiore, que está aquí. Pero aquí también vemos otra irrupción arquitectónica que, wow. Aquí otra vez este señor quiere poner de cabeza a los del gótico y les va a decir, ah, sí, pues ustedes muy altos y muy todo, pero yo voy a realizar algo casi imposible, que se creía imposible en cuanto a arquitectura, que es su famoso Duomo o la cúpula de esta iglesia de Santa María del Fiore. ¿Y por qué es tan importante o por qué se vuelve como tan trascendente? Porque pues ese domo medía nada más ni nada menos que 45.5 metros de diámetro y pues toda esta construcción hasta acá, hasta la puntita de la lanterna, tiene como una altura de aproximadamente, digo aproximadamente porque no recuerdo bien el dato, pero son 114, 115 metros de altura. Entonces, obviamente es como, pues sí, sus iglesias góticas muy altas, con muchas ventanas y todo, pero la majestad no tiene que ver precisamente con la altura, sino con lo monumental. Pues insisto, que era algo imposible de realizar porque dentro de la arquitectura no existían como, ¿cómo decirlo? Referentes que permitieran que esto se sostuviera de pie, que la cúpula pudiera mantenerse sin derrumbar toda la estructura arquitectónica. Entonces es cuando comienzan como estos estudios dentro de la arquitectura griega, que era también monumental,
de la arquitectura romana, en especial la romana, y bueno, está como este referente de el Panteón de Brita, que está abierto, y con base en eso, Filippo Brunelleschi va, obviamente con sus estudios de geometría y matemáticas, va a profundizar para lograr esto, que es la máxima expresión de majestuosidad del Renacimiento y que es en la ciudad de Florencia. Por eso Florencia se considera como la cuna renacentista y, bueno, pues Filippo Brunelleschi es su padre. Y al respecto de este plano matemático que él idea y él crea, y que incluso se ve aquí en este retratito que lo tiene, como fue su bebé, la cúpula de María del Fiore, vamos a encontrar la traducción, ya no solamente en este plano exterior arquitectónico, sino que está artistas como Masaccio, que de hecho esta representación se considera la obra cumbre del Renacimiento o la obra con la que el Renacimiento nace en sí, va a tratar de traducir estos planos arquitectónicos, estos planos matemáticos, no solamente en el aspecto de la arquitectura, sino los lleva a la pintura. ¿Por qué decimos eso? Porque ¿qué notan en esta pintura? Bueno, referimos a que obviamente también llevamos el espacio arquitectónico, pero si dan cuenta, ahora sí existe como esta profundidad como un tanto más exacta. Ya no se ve, la perspectiva ya no es como algo un tanto imaginario, un tanto, no es una aproximación, sino ya existe la perspectiva ya está presente. Y en esta representación de la perspectiva, pues incluso tenemos los adoquines dentro de este espacio abovedado, ya no es plana, o sea, la pintura ya no es plana. Nos está diciendo que existe un espacio que implica una bóveda. Se dice que cuando vieron esta obra ya por fin terminada, la gente entraba a esta iglesia Santa María Novella, que está en Florencia, pues se topaba con la pared porque creía que había una continuidad del espacio y podía seguir caminando, ¿no? Y adentrarse. Entonces, sí hubo ciertos accidentes porque la gente creía que podía entrar a este espacio. Quizá tal vez para nosotros ahora suene un tanto, no sé, absurdo o difícil de imaginar, porque, bueno, o sea, es un tanto complicado pensar de cómo no bien que era una pintura, ¿no? Pero pues es porque obviamente estamos hablando de que esto realmente era algo sumamente novedoso, era algo que no había existido y era algo que obviamente en una representación gráfica pues se pensaba imposible, ¿no? Lograr esta tridimensionalidad. Entonces, pues por eso se considera como la obra cumbre del 481 y que va a dar apertura a esta parte del Renacimiento. No sé si alguien tenga algún comentario o alguien quiera decir algo. Bueno, continuemos. Y bueno, tenemos otro de los referentes también quizá más presentes y es creo que quizá el más cercano que tenemos cuando pensamos en Renacimiento, que es el nacimiento de Venus. Venus es este sinónimo de la figura griega de Afrodita, de esta mujer, la diosa de la belleza, la diosa del amor. El mito del nacimiento de Venus, obviamente en la concepción latina, es que Cronos le corta a su padre los testículos porque ya no quería más hermanos y él quería ser el máximo dios. Ya veremos dentro de la mitología estas partes de Cronos. Y bueno, le corta los testículos a su padre y los arroja al mar. Entonces el mar, los testículos al caer al mar y verse friccionados por el aire, con espuma, traen el nacimiento de Venus. Esta figura de Venus es también como esta parte mítica, no solamente remite como este aspecto religioso latino, sino que tiene que ver con esta idea de la naturaleza humana, del nacimiento de lo humano, como un arrojo de lo divino a la tierra
bueno, en este caso el mar, pero o sea, se entiende el aspecto terrenal, y como esta idea no solamente de la naturaleza del nacimiento de Venus, sino de la naturaleza del mismo ser humano. Y tenemos otras figuras, que es aquí la representación de la primavera, que también se entiende como la representación de las horas, la representación del paso del tiempo, que es quien va a cubrir a Venus, quien va a vestir a Venus, y Venus sobre una concha que representa también esta parte de la fertilidad humana. Entonces, esta referencia al nacimiento de Venus no es solamente una referencia mítica, sino, insisto, es como esta parte de buscar este vínculo de la naturaleza misma del ser humano. Entonces, quizá por esto es que también se vuelve tan icónica, y dentro del Renacimiento es que se vuelve tan importante esta obra. Esta obra fue obviamente encargada por Lorenzo de Medici, uno de los mecenas más importantes dentro de este periodo artístico. Los Medici, una familia florentina, que es quizá lo más relevante dentro del periodo renacentista, porque fueron quienes más promovieron el arte. Y bueno, es del maestro de maestros, que también se conoce como una tortuga ninja, Sandro Botticelli. No sé si alguien quiera dar un comentario o tenga duda. Sí. Y bueno, nada más quería comentar. De hecho, creo que comentó. Sí. Sí, María. Bueno, de la clase anterior lo que veíamos la importancia de las representaciones, ¿no? Este conflicto, no sé, o sea, también lo sentía como pero no sé, o sea, como pensaba eso mismo en esta época que nos estás platicando, y creo que también como que sobresale, ¿no? Un discurso representado ahí que usa el arte para tomar lugar en el escenario de su época, ¿no? O sea, quizá antes las disputas teológicas, dogmáticas que tomaban el cristianismo tomaron lugar, ¿no? Las representaciones. Pero ahora yo me imagino que también toda esta explosión de arte tiene que ver con la configuración política de las ciudades-estado, ¿no? Y incluso también de la importancia católica en el patrocinio de estas figuras. O sea, cómo atrás del arte renacentista, que es lo que más nos de la etapa del Renacimiento, está la configuración política de Europa, ¿no? O incluso del medievo y de lo que viene. Y no sé, o sea, cómo es curioso que el poder que se supone impulsa el arte, al final hoy se ve eclipsado por el arte que produjo, ¿no? Que intentaba también como usar de bandera, ¿no? De adelantada en los discursos que quería crear. De hecho, o sea, toda la razón. A veces quizá mi error es que no contextualizo tanto porque me da como para asumir, ya tenemos como el contexto y ese es error mío, pero sí, efectivamente, porque estamos hablando de una transición en la que vamos de una ciudad de purgos a donde están surgiendo estas ciudades modernas, ¿no? Estas ciudades con la figura del Estado-Nación. Sobre todo tenemos en tanto representación política figuras muy importantes y que resaltan, porque cabe mencionar que los Medici, aunque tuvieron aspectos representativos dentro de la iglesia, son una familia de banqueros, ¿no? Entonces hablamos de una economía que va obviamente trasladándose a todo este pensamiento y en el que obviamente relucen como más factores. Incluso de las figuras que parten dentro de este pensamiento político, pues está la figura de Maquiavelo, ¿no? Esta figura de Maquiavelo, su libro El Príncipe, se dice que fue inspirado en César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Esta figura de César Borgia es quien me inspira para dedicarle este libro a Lorenzo de Medici, como acerca de cómo esta idea del poder, de cómo ostentar el poder, de cómo obtener el poder. Obviamente partimos de que el arte es esta materialización de las ideas, pero que también se traduce como esta materialización de un estatus social que ya no solamente va como en un aspecto jerárquico dentro de la iglesia o dentro de la nobleza. Obviamente todo esto va a encontrar como sus rupturas y sus decadencias y por tanto va a cobrar también como muchísimo más motivo dentro de la ilustración. Pero toda la razón, Mari. Sí, y un poquito... Y bueno, ya dentro del 580... Perdón, Sí.
esto que mencionábamos, ¿no? No, adelante. Como el poder como capacidad de constituir subjetividad, ¿no? O sea, esto es lo que estás diciendo, ¿no? Cómo los discursos políticos se reflejan a través del arte, pero al final lo que tratan de hacer es configurar una identidad civilizatoria, ¿no? Que aún creo, al sentirnos conectados con estas obras de arte, tiene que ver algo con nuestra subjetividad, ¿no? Con todavía se han quedado ahí como base de lo que somos hoy. Y de hecho, o sea, partiendo de esta trascendencia del Renacimiento, que les decía que no solamente es un movimiento histórico cultural, sino que trasciende más allá, es esta parte de que en el Renacimiento es donde Italia encuentra su unidad como nación, apelando a lo que mencionabas ahorita. Es gracias al Renacimiento, gracias a esta expresión artística, que Italia encuentra esa unión que tanto afligía a personajes como Maquiavelo, y por eso pues también es lo que le lleva a escribir El Príncipe y decirle a Lorenzo de Medici, y de alguna forma decirle se le considera a Maquiavelo el padre de la ciencia política. Entonces ya, con eso hicimos muchas cosas, ¿no? Entonces es también de esta forma como incita, como un intento, no quiero decir desesperado, pero como un grito de auxilio de encontrar esa identidad nacional que salve a su país, aunque todavía no existía esta concepción del país. Pero gracias a figuras como él es que comienza a verse esa unidad y esa necesidad de construir un Estado. Bueno, vamos ahora al Cinquecento italiano, que obviamente inicia ya con las grandes figuras, quizá que son las más conocidas dentro del Renacimiento, y dentro de ello pues tenemos al maestro Leonardo da Vinci. Bueno, les pongo una representación. No, igual creo que cada una de estas figuras dentro del Renacimiento merecen un curso entero, porque hablar de Leonardo da Vinci creo que también es hablar de un hombre que escapa un tanto a su época, que a la vez lo traduce también, pero a la vez también se queda un tanto, no sé, creo que de repente como que pierde el lugar. A pesar de que tenemos grandes representaciones artísticas de Leonardo, también se sabe que como era tan disperso, era de esas personas que comenzaba algo, pero ya estaba pensando en otra cosa y comenzaba otra, y a veces ya no terminaba una obra, y pues el caso es como el de la Última Cena, que aunque aquí ponen 3 años, dicen que le tomó como 5 años terminarlo, porque había días en los que se pasaba contemplando el temple, el muro, y no hacía nada. ¿Por qué digo el muro? Porque esta, quizá que es una de las obras más icónicas, no solamente dentro del Renacimiento, sino también como en el aspecto del arte cristiano, esta representación de la Última Cena, aunque también este título de la Santa Cena no es fortuito, porque es una encomienda que hace el abad de Santa María de la Gracia en Italia, que es un convento en el que se pide que por encargo se pide una obra para el refractario, para el comedor común de los frailes. En esta parte está pegado, ¿cómo explicar? Pensándolo en un cuarto, esta obra está en el muro frontal que da a la cabecera del abad. Es decir, que entonces cuando se sentaban y se disponían a comer, pues el abad tenía de frente la figura de Jesús, es decir, cabecera con cabecera. De hecho, la continuidad de la mesa, por eso también, bueno, se habrán visto como esos chistes o esos memes que dicen, mesero, ¿puede traernos una mesa para 24? Y el mesero les dice, ¿pero por qué si son 12? Dice, pues es que todos nos vamos a sentar de un mismo lado. es porque esta alusión es de la mesa abierta, esta mesa compartida, en el que pues obviamente si Jesús va a quedar de frente al abad, pues nadie puede darle la espalda, ¿no? Y es como esta comunión, esta idea de que la cena se comparte y la santidad de la cena, por eso el título no es fortuito. Y por eso también, porque es como de un carácter un poco más religioso que cultural, no es arte sacro, no vemos como esta parte tan importante de la última cena, que es la reflexión del pan, sino vemos más bien la mesa dispuesta. No es como que se esté llevando a cabo la celebración eucarística, sino que se está hablando más bien de esta idea de compartir, de comunidad.
Entonces, pues por eso puse como este referente de Leonardo, porque fue una de las obras que más trabajo le costó terminar y que muy obligado la terminó, porque yo creo que si hubiera sido por él es como, pues ahí la dejo, ¿no? En mi mente quedó muy padre y ya no tengo necesidad de acabarla. Y eso está como de esas peculiaridades o de esos mitos del genio y figura de Leonardo da Vinci. Otra cosa al respecto, ya también sabemos que esta obra ha sido como muy polémica por parte de estas manifestaciones, sobre todo de la famosa novela de Dan Brown, del Código da Vinci, en que se refiere que esta figura en realidad es Juan, no es María Magdalena, y un montón de cuestiones que, bueno, hacen como de teorías conspirativas acerca de la naturaleza de Cristo, de si tuvo descendencia, en fin, pero estas no son como, quizá no son tan, no es la preocupación en este momento de nosotros ni de historiadores del arte, pero bueno, ya podrán ustedes estudiar o sacar sus propias teorías. Quizá el dato que sí me parece curioso referir es acerca de la representación de Jesús, porque se dice también dentro de estos mitos y leyendas del arte que obviamente Leonardo utilizaba modelos naturales para sus representaciones artísticas y bueno, aparte de ello está también como el debate de la Mona Lisa, ¿no? Pero dentro de esta obra se dice que la figura que el hombre que modeló para representar a Jesús fue el mismo hombre que modeló para representar la figura de Judas. Entonces es entre esos debates artísticos de ¿habrá sucedido? ¿No habrá sucedido? Son cuestiones un tanto, no sé, tal vez a veces eso es lo que nos maravilla un poco más del arte, como saber todo lo que hay detrás de las construcciones. Y bueno, tenemos también otra de las figuras que va a resaltar, que es la reconstrucción de la Basílica y Plaza de San Pedro. Nosotros también en un primer momento ya habíamos hablado de esta basílica, de cómo era constituida, que obviamente ya no existe, ya no desapareció porque ahora tenemos esto, pero de cómo fue la primera basílica de San Pedro, ¿no? Y pues obviamente en esta parte pues ya apelamos de que el Papa Julio II aproximadamente en 1514 es cuando manda hacer la reconstrucción de la basílica y surge esta nueva basílica de San Pedro, en la que obviamente este interés artístico y este interés político se manifiesta pues, obviamente dentro de las ciudades italianas, en que pues, necesitaba como esa expresión. Vamos a tener que aquí hay una descendencia de papas que va a apelar muchísimo al mecenazgo, de que los papas van a promover y motivar el arte. Pues dentro de esta imagen se las voy a compartir solita para que puedan leerla bien y ver como todas las características arquitectónicas o referencias que tiene, porque igual abordar todo lo que constituye la Basílica de San Pedro es quizá lo más relevante en primer momento sería pues decir que el primer encargo, su construcción comienza por entre 1513 y 1515, pues es un encargo a Donato de Angelo Bramante. Es el primero que va a iniciar con estas reconstrucciones. Después vamos a tener figuras muy importantes y también conocidas dentro del arte que van a participar de su arquitectura, que van a ser Rafael Sanzio, Fray Giovanni Giacondo, Giantoni de Sant'Angelo y finalmente pues Miguel Ángel Buonarroti y Gian Lorenzo Bernini. Quizá de Bernini, que sería su máxima aportación y es quizá lo más, un poco quizá más breve para poder referirlo, es él quien construye esta parte de los brazos. Si recuerdan este simbolismo, siempre apelado de que la plaza de San Pedro y la basílica, estos brazos que son, que Bernini los diseñó, apelan como esta idea de que la iglesia abraza, entonces por eso se la entiende como brazos, porque están abrazando está abrazando a su iglesia. Entonces es también como esta concepción del simbolismo de la arquitectura de la Basílica de San Pedro. Finalmente, pues bueno, para hablar de figuras dentro de este arte renacentista del Cinquecento, pues vamos a tener a Michelangelo Buonarroti,
que es el maestro del cincel, y es también una de las figuras más destacadas, no solamente como arquitecto, sino también como pintor. Y bueno, en esta parte está esta muestra de la imagen de la Piedad, que se encuentra también en la Ciudad del Vaticano, dentro de la Basílica. Y bueno, aquí apelamos a que dentro de las construcciones esculturales de estas manifestaciones. Oh, esto que está poniendo Renato, perdón, es que yo soy bien dispersa y de repente abro el chat y no, no sabía eso acerca de las llaves de San Pedro, pero quizá ya estudiándolo puede tener muchísimo sentido, más porque es la basílica edificada a San Pedro. Entonces, lo investigaré. Gracias, Renato. Bueno, esta parte de la escultura de Miguel Ángel es también como esta evocación a las esculturas griegas, ¿no? De los dioses griegos. Entonces, pues la piedad es también otro de los hitos que rompen dentro de las manifestaciones artísticas, porque a través del cincel es como podemos tener una imagen que está hecha de mármol frío y gris, o sea, cómo cobra toda la ternura y toda la textura que nos apela como una suavidad, o sea, en cuanto a lo físico, de lo que puede representar, pues algo como la piedra. Entonces, no sé, yo creo y todos han de compartir que aunque sabemos que es una mole de piedra, de mármol, no lo parece como tal, y nos da como esta idea de la suavidad, de la textura, como si pudiéramos palpar el mismo manto de la Virgen, o incluso la piel de Jesucristo muerto en sus brazos, ¿no? Y bueno, esto es como parte de las manifestaciones artísticas más importantes de Miguel Ángel en cuanto a esculturas. También tenemos el David, pero bueno, aquí es arte cristiano. Pero como dato curioso, igual en cuanto a la figura de David, pues sabemos que existía una rivalidad por ver quién era el maestro de maestros entre Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Y se dice que a Leonardo da Vinci alguna vez le llegó el bloque de mármol, un bloque de mármol que tenía una fisura, y pues Leonardo dijo como que ese bloque era inservible, que obviamente no era útil para poder ser tallado, porque pues esa fisura implicaba un desastre. Y se dice que como aspecto de rivalidad, Miguel Ángel Buonarroti aceptó ese bloque y pues en ese bloque fue donde talló la escultura del David. Entonces, era para dejar ver quién era el mejor, pero bueno. Si me preguntan a mí, pues yo soy fan de Miguel Ángel y no tanto de Da Vinci, pero eso me interesa. Y luego tenemos, pues, uno de sus máximos encargos fue la decoración de la Capilla Sixtina. Y pues el esplendor de esplendores se encuentra dentro de la bóveda, que es obviamente el techo que recubre esta capilla, y que vamos a encontrar 9 pasajes que refieren. No encontré una imagen más nítida, no encontré una imagen en la que se pudiera apreciar mejor, pero son 9 pasajes que refieren al Génesis. Ajá, dice Ruth que cerca de la escuelita de Peck hay una réplica del David. Habrá que ir a visitar. Yo vi, supongo, no estaré segura, pero supongo que es la que vi dentro de esta exposición artística que hubo hace como 4 años, que se llamó Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci. El espacio entre dos genios. Estuvo en Bellas Artes. No sé si la recordarán. Bueno, no sé. Ahí vi una réplica, pero recuerdo que era una réplica mexicana. Entonces no sé si será esa. O sería otra. Bueno, aquí traté como de hacer un acercamiento acerca de estas nuevas representaciones del Génesis. Obviamente la más conocida, la más icónica, es la creación de Adán, pero también está la representación de la creación de Eva, que está acá abajito. Es decir, no solamente es la creación de Adán, también está representada la creación de Eva. Y bueno, aquí tenemos la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y les digo, o sea, son como toda esta obra está llevada a cabo al temple, porque fue al fresco, perdón, son pinturas al fresco, que es una técnica sumamente complicada
porque la técnica al fresco, como su nombre se dice, se lleva a cabo en fresco, o sea, se tiene que hacer el instante. Y una vez que se seca, no se puede modificar. Pues obviamente igual de hacer todo el detalle iconográfico de esto implica una sesión entera, pero quizá me parece como más curioso referir a esta, que muchos lo consideran su obra maestra, que está en el ábside de esta Capilla Sixtina, y es la representación del juicio final. Este también fue un encargo que el Papa Julio III, ya casi en sus últimos años de pontificado, ordenó. Y bueno, aquí se representa, pues, sí, el juicio final. Y pues podemos ver esta parte del purgatorio, el infierno y pues obviamente la Jerusalén celeste, que ya es toda esta parte del triunfo, ¿no? De Jesús sobre el juicio final. Y bueno, aquí les hablaba de esta técnica al fresco, es una técnica que no permite correcciones, que una vez lo que está pintado pues ya no se puede modificar y pues muy cansada y pues es necesario mencionar que antes el arte funcionaba por talleres, ¿no? Los maestros, que en este caso el artista principal, tenían como su grupo de discípulos, quienes se encargaban ya sea de llenar las formas o como de cuestiones de preparar materiales, o incluso complementar partes de las pinturas. Pero en dicen que Miguel Ángel era tan estricto que pues no, todos estos trabajos los hizo solos. Por eso la capilla, terminar la bóveda de la Capilla Sixtina, sí le tomó sus años y pues 25 años después regresa para, con esta obra, dar por terminada las obras de la Capilla Sixtina, que es su juicio final. Como les decía, fue un encargo del Papa Julio III. Y pues obviamente utilizó la misma técnica, pero esta obra también causó escándalo y revuelo porque obviamente esta obra que conocemos no es la que pintó originalmente Miguel Ángel, sino que él pintó a todos desnudos. Todos desnudos. Jesús desnudo, la Virgen María desnuda, todos estaban desnudos. Y pues obviamente eso escandalizó a la iglesia. Y uno de ellos, que era como de los sacerdotes, el maestro de ceremonias, que fue Biagio de Cesare, tiene una figura importante dentro del pontificado de Julio III, pues obviamente al escandalizarse, pues le dice al Papa que cómo es posible que permita que una obra así se lleve a cabo, si es un repudio al decoro, y a parte sobre todo del culto cristiano, ¿no? Entonces, en venganza, porque obviamente pues hizo su berrinche este señor, Biagio de Cesare, pues Miguel Ángel, que todavía obviamente no terminaba su obra, lo que hizo fue pintar dentro del infierno esta figura que está torturada por el demonio Minos, que es como el guardia del infierno. No se alcanza a apreciar, pero esta figura de este hombre que está aquí enredado con una serpiente tiene el rostro de Biagio de Cesare. Es como, pues tú andas reclamando ahora que no sé qué, entonces le voy a poner tu cara. Entonces, obviamente, este señor, Biagio de Cesare, obviamente se escandaliza aún más y hace todo un berrinche y le dice al Papa que pues ordene que se quite, ¿no? Y el Papa le dice, hijo mío, si estuviera en mis manos, si tú estuvieras en el purgatorio, podría sacarte de ahí y hacer algo. Pero lamento decirte que te han pintado en el infierno y yo ahí no puedo hacer nada. Entonces, pues ya, ahí está como todo el drama, ¿no? Pero, pues obviamente después de esto, Julio III muere, Paulo III sigue permitiendo que Miguel Ángel avance sin decirle nada. Insisto, todos estaban desnudos. Pero ya después llega el Papa Pío V y el Papa Pío V dice, sí, qué horror, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Y pues él le pide a Daniel di Volterra que pues obviamente vista a todos los personajes. Entonces, pues aquí también Miguel Ángel se súper enfurece porque este recubrimiento que hace de las ropas, Valterra,
lo hace con óleo y pues obviamente era una blasfemia a su pintura, a su fresco, porque cómo podía ponerle óleo al fresco, pero bueno. Entonces, también por ello se le da el apodo de Braguetone a Valterra, que pues significa pintacalzones. Entonces, les digo que estos italianos y su ego eran todos unos locos y hacían lo que querían. Les digo, ya no había, aunque sí había como esta rigurosidad dentro de la expresión artística, porque pues obviamente por algo mandan a censurar la pintura de Miguel Ángel, pues ellos en su genio, que se creían más inteligentes que los sacerdotes, y pues no dudo que lo fueran, pero hacían todo este tipo de locuras y pues nosotros a veces ni enterados. Y pues ya saben que Braguetone, que se llama así porque pues pintó los calzones en la obra de Miguel Ángel y pues la arruinó. Y bueno, después de esto viene un periodo que también es irruptor y también entre periodos andaban nada más ahí deslegitimando unos a otros. Y pues ahora entramos al barroco. Insisto, todas estas transiciones no son tan brutales. Aquí lo tenemos con fines didácticos, con fines estratégicos, para poder como comprender un poco la línea espacio-tiempo. Pero bueno, el barroco tampoco es como que, hoy había renacimiento y mañana despertamos y ya existía el barroco, ¿no? Sino son transiciones. Y bueno, dentro de incluso esta obra del juicio final puede traducirse como una introducción al barroco, porque si nos damos cuenta, esta obra está, no quiero decir saturada, pero vemos muchísimos elementos, ¿no? Hay muchísimas figuras y obviamente hay como el espacio se ocupa en toda su extensión y eso es algo muy importante dentro del barroco. Y pues obviamente ya esta parte tardía, porque ya eran los últimos años de Miguel Ángel, casi a terminar esta obra del juicio final, muere 2 años más tarde, no vive más, y pues por eso también se entiende como que el juicio final es también como esta parte transitoria, ¿no? Que a Miguel Ángel sí le toca vivir. Y bueno, ya tenemos el barroco, y ¿qué es el arte barroco? Muchos refieren que su nombre también es una forma despectiva que refiere a verruga, como una verruga, porque es algo feo, entonces ya uno no sabe, pero bueno, estas son como dentro de las traducciones que dan respecto a los nombres de las distintas épocas. Y bueno, también se le conoce como el arte de contrarreforma. ¿Por qué el arte de contrarreforma? Porque bueno, es un arte que surge a raíz de la reforma protestante de Martín Lutero, que es esta separación, división de la iglesia, y pues que también tiene que ver con lo que vemos acá, porque sabemos que en esta época había como esta necesidad de las encomiendas y de las, ¿cómo se le llama a estos perdones papales? Mario, ¿tú podrás recordarme? Ay, se me olvidó, pero tiene que ver, alguien lo escribió en el chat, y sé que seguro tendrá la respuesta. Sí, eso, las indulgencias papales. Pero ya saben que las indulgencias en esta época tenían que ver más con lo que podías comprar, con lo que podías pagar, que con lo que realmente estabas arrepentido, ¿no? Entonces, en contra de toda esta pomposidad y de toda esta idea de que la iglesia solamente te podía otorgar el perdón por medios monetarios, pues es también como encuentra su separación Martín Lutero y pues de esta reforma protestante aproximadamente en el 1500, no sé, creo que fue 1560, a finales del siglo XVI. Entonces, a finales del siglo XVI, pues la reforma protestante empieza a robar fieles a la Iglesia Católica y pues por eso surge el arte de contrarreforma. Porque obviamente la reforma protestante habla de una vida austera, de una vida humilde, una vida sencilla, en la que pues obviamente la gloria no tiene nada que ver con los objetos materiales. El barroco le dice, sí, ¿cómo de que no? Y pues es aquí donde vamos a ver como toda esta, no quiero decir pomposidad, pero sí más bien como un desborde, una exuberancia. Y este desborde no se traduce solamente en cuanto a los materiales y a las figuras externas, sino sobre todo como a un desborde pasional, a un desborde de sensaciones.
Y pues en esta idea del contraste, porque obviamente estamos hablando de un contraste entre lo que es la reforma y lo que es esta idea de la contrarreforma, pues vamos a encontrar un montón de figuras que van a apelar sobre todo a unas formas más radicales de la realidad. Es decir, aquí lo que se va a buscar en el barroco es que el arte sea lo más a la realidad, lo más posible que se pueda. Que la realidad es un elemento muy importante que se vuelve indisoluble. Entonces, en esta idea de pensar el arte, surge también algo que se le conoce como horror vacui. Es una referencia latina que quiere decir horror al vacío. Y es decir, obviamente en el barroco no puede existir vacíos. En el barroco se tiene que aprovechar el más mínimo espacio, porque el más mínimo espacio permite la expresión de algo. Por eso refería que la anterior obra de Miguel Ángel va ya con esta idea del pensamiento de que no puedes dejar espacios vacíos, de que todo lo que tienes aquí debes de aprovecharlo, porque el arte se trata de eso, de desbordar, y no puedes. Entonces, eso era el horror vacui. Y luego vamos a pensar también de que dentro del barroco, obviamente como esta respuesta a la contrarreforma, su principal fundamento va a ser en un arte en contraste con el Renacimiento, que en lugar de que apele al pensamiento y al conocimiento, va a apelar a la sensibilidad, a las emociones. Va a ser un arte sumamente emocional, pero en el que se busca sobre todo que la obra sea dedicada y únicamente para el culto. Es decir, a diferencia del arte renacentista que hablábamos que el arte estaba pensado más para el disfrute humano que para el disfrute divino, aquí vamos a hablar de que está esta recuperación nuevamente de que el arte debe estar únicamente para elevarse al culto. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. Para terminar. Y bueno, dentro de estas figuras tenemos a Gian Lorenzo Bernini, que es también otro de los maestros del cincel y que fue discípulo de Miguel Ángel Buonarroti. Él fue su profesor. Importante, pues por eso hablamos como de esta transición, ¿no? De que el barroco como que sí todavía está, podemos quizá hablar como de que hay tintes barrocos en la última obra de Miguel Ángel. Y bueno, Gian Lorenzo Bernini también es una de las figuras más representativas dentro del barroco, una de sus esculturas que va a ser como el parteaguas y que nos va a permitir como esta parte mística y esta parte que incita al sensacionalismo. Bueno, no sé si sensacionalismo sea lo correcto, pero es su obra El éxtasis de Santa Teresa o La transverberación de Santa Teresa. Y esto que vemos aquí. A diferencia de las obras de Gian Lorenzo, de Michelangelo de Buonarroti y de algunos otros escultores dentro del Renacimiento, es que sí existe un pliegue en las ropas, pero aquí lo que podemos ver es que incluso existe una extravagancia dentro de los pliegues de la ropa. Es decir, el manto de Santa Teresa parece que está como desbordando, o sea, vemos como una multitud de telas que escapan. Y aparte la pose y el sentimiento del ángel también nos implica como que hay algo más. Y eso también habla de que algo a lo que se apelaba dentro del arte de contrarreforma o el barroco es el hecho de que ya no solamente era como acercarnos a la obra, sino que la obra te lleva a algo que está más allá, que tú sabes que en la obra hay algo que se escapa, hay algo que no puedes aproximarte, pero en esa desaproximación te invita a la aproximación. Y es quizá el arte barroco es como lo que más me hace pensar en el arte para el culto al que refería Walter Benjamin y al que hicimos referencia en las primeras sesiones, también acerca de cómo esta diferencia, ¿no? Del arte religioso y el arte para el culto. Yo considero probablemente que Benjamin pensaba en este tipo de arte religioso, en este arte cultural, cuando hablaba de arte cultural. Entonces, es quizá también una como de las características intensas del barroco. El barroco es intenso. Y bueno, luego vamos a tener también otra de las figuras súper representativas de Bernini, que es el baldaquino de San Pedro. El baldaquino significa lugar de elevación, que es aquí, se encuentra dentro de
el altar de la Basílica de San Pedro, y también aquí hace una alegoría dentro de el Templo de Salomón. Por eso se va a valer, y algo muy característico dentro del barroco es el uso de las columnas salomónicas, que son estas columnas como enroscadas, como en rollito. Esas son las columnas salomónicas. Y al respecto, esto pesa, cada una de las columnas pesa como 10 toneladas aproximadamente, porque están hechas de bronce y miden 29 metros de alto. Solamente las columnas, no todo el baldaquino, no recuerdo la altura del baldaquino completo, pero solamente de aquí a acá son 29 metros. Y están hechas de bronce. Y aquí es como otro aspecto muy importante, porque bien ya habíamos hablado de que el oro era como la máxima expresión de Dios, porque era un tanto concebido como puro. Aquí el cobre se vuelve relevante porque el cobre contiene como esta parte claroscura. El cobre tiene estos tintes un tanto negruzcos, un tanto dorados, o sea, está como esta dualidad de los destellos. No es completamente dorado, pero tampoco es completamente oscuro. Entonces, incluso ahí en la traducción de los materiales es donde vamos a ver cómo esta necesidad de apelar a esta parte un tanto dual y de la luz. Igual, eso es importantísimo, perdón, porque la luz es lo que nos va a permitir leer los claroscuros. Y como habíamos mencionado, pues la luz siempre va a estar presente de una forma u otra en estas distintas manifestaciones del arte. Y en el barroco va a cobrar sentido a través de la manifestación de mientras menos luz, más oscuro, pero sabemos que refiere a una ausencia de la luz y por lo tanto la luz es protagónica. Bueno, para continuar, tenemos al maestro de maestros de la pintura barroca, que es Michelangelo Merisi da Caravaggio. Y pues Caravaggio es también otra de las figuras sumamente representativas y es el que va a apelar a la teatralidad en la obra de arte. Recuerdan que decíamos que lo más importante era lo más cercano a la realidad, que la realidad se volviera brutal. Pues Michelangelo Merisi de Caravaggio va a ser quien mejor lo va a traducir. Entonces, aquí hay otra de sus obras icónicas, que es la Educación de San Mateo. Y cuando se pregunta, que ustedes ya lo sabrán, cuando tomen un curso de Historia del Arte, les preguntan, ¿quién es el protagonista de esta obra? Muchos siempre van a referir a quien le da la luz a la cara, ¿no? Y dicen, no, pues San Mateo. Pero no, la protagonista de la obra es la luz. La luz es quien va a ser protagonista, porque encontramos escenarios totalmente oscuros en los que apenas se alcanza a distinguir un halo de luz. También por eso se le conoce como tenebrismo, el tenebrismo del barroco. Igual no soy muy fan de esa palabra, pero bueno. Bueno, me gustaría andar iconográficamente dentro de esta representación, pero pues creo que tengo otras más importantes. Y obviamente, continuando con Michelangelo Caravaggio, vamos a tener esta, San Mateo y el Ángel. Porque hay dos. ¿Por qué? Porque la primera es una encomienda que se hace también, un encargo que es presuntamente de Mateo, no recuerdo el nombre, pero es para la iglesia de los franceses, Santa María de los Franceses, en Roma. Y esta figura también se vuelve icónica. La primera es de blanco y negro. ¿Por qué? Porque se dice que en este encargo que se le hace a Miguel Ángel, se pide que San Mateo, como sabemos es un evangelista, trate de retratar, perdón la redundancia, o sea, le piden que se intente retratar esta parte de la inspiración evangélica de San Mateo. Entonces, Miguel Ángel lo que hace es dibujar al ángel guiando la mano de San Mateo para la escritura. Y pues aquí está el ángel, tiene su mano sobre San Mateo. Y pues vemos a un San Mateo también vestido como muy burdamente, exhibiendo las piernas, los brazos. Y pues obviamente esto también lo escandalizó, porque dijeron que no era una representación decorosa de un santo intelectual y tan como lo fue San Mateo. Entonces,
pues ya Caravaggio muy enojado porque estos no entendían lo que él quería representar, porque según la defensa de aquellos que decían que esta representación no era decorosa, es que se representaba a San Mateo de una forma bruta, que cómo el ángel podía estar guiando la mano del santo, que cómo era posible que el santo estuviera sentado de tal forma. Entonces, un escándalo. Y pues ya Caravaggio, para no meterse en los conflictos, dice, bueno, está bien, les voy a dar lo que quieran. Y pues ya pinta este segundo imagen, que es la representación ya del ángel, obviamente en una actitud más elevada, ya no está tocando al santo, y pues solamente le está diciendo que escribir, y nuevamente el santo ya en una actitud un tanto más decorosa, ya vestido de pies a cabeza, y pues ya nada más mirando al ángel como en este aspecto de inspiración. Tras la Segunda Guerra Mundial se perdió esta primera obra, de la que solamente se encuentra esta fotografía, por eso está en blanco y negro, pero pues bueno, la imaginación nos dice que muy probablemente no, los colores que utilizó aquí y acá no fueran tan diferentes. Pero pues, saben las partes que les digo, cuando la iglesia le interesaba, sí se metía, y cuando no, pues ni enterada de lo que los artistas hacían a sus espaldas. Pero pues eso fue también como otra de las cuestiones que causó escándalo. Es que Caravaggio causaba muchísimos escándalos, y vamos por otro de este señor. Pues está esta representación de la muerte de la Virgen. La representación de la muerte de la Virgen María, rodeada de los apóstoles, que están llorando, obviamente, pero ¿por qué causó escándalo esta imagen? Primero quiero que me digan cómo ven a la Virgen María, o sea, cómo ven su representación. ¿Qué es lo que ven? Bueno, es que quizás a simple vista para nosotros no causaría escándalo, ¿no? Es como, bueno, es la Virgen. No sé, por la postura de los brazos. Podría ser. O sea, fue escandalosa porque estaban todos ahí. Es que sí, ¿no? Hay muchas cosas que nos harían pensar por qué es escandalosa. Y pues primero también sería como la Porque Virgen hay una mano ahí rara, no sé, ¿de dónde sale? está en su vientre. Ah, esto. Vale, eso es importante. Bueno, pues resulta que Caravaggio, como siempre buscando modelos, pues el señor, 2 días antes de que se le encomendara este cuadro, pues encuentran a una mujer prostituta ahogada, la sacan del río. Y obviamente esta mujer, pues sabemos que el cuerpo de un río, o sea, un cuerpo de una persona ahogada, es un cuerpo que va a estar hinchado, ¿no? Por el agua. Es un cuerpo que representa como este hinchazón. Entonces Caravaggio dijo como, una mujer muerta, qué buen modelo para mi representación. Y pues ya se imaginarán el escándalo. Y obviamente, pues aunque este fue un encargo, no se utilizó. Me dijeron como, no, ¿sabes qué? ¿Estás loco? Y ya mejor no te pedimos nada. Entonces, pues eso fue lo que causó revuelo porque se inspiró, bueno, no se inspiró, utilizó como modelo el cuerpo de una prostituta ahogada. Entonces, eso, pues obviamente era una brutalidad, un atentado y sacrilegio. ¿Cómo podía representar a la Virgen María así? Y pues ya, así fue Caravaggio. Pero ahí va como esta idea de realidad, ¿no? De demostrar realmente como este realismo dentro de la pintura, tanto que pues él encontró un cuerpo que representaba esa muerte y pues dijo, qué apropiado. Pero no pensándolo en una idea desacralizadora, no por blasfemo, sino él precisamente por puro amor al arte y porque pues sus obras finalmente lo que reflejaban es como ese estado tan natural de los cuerpos y de las poses. Y pues ya ese fue como uno de los últimos escándalos de Caravaggio. Y bueno, dentro de este periodo del barroco también vamos a tener otra de las figuras más importantes, que es el Cristo crucificado de Diego de Velázquez. Diego de Velázquez, pintor español, también otro ícono. Y bueno, también se dice que este Cristo fue encargo de un sacerdote, Jerónimo de Villanueva,
y que lo encarga porque pues decían que este sacerdote tenía ciertas relaciones heterodoxas con las monjas de un monasterio, y pues él, para este Jerónimo de Villanueva, para justificar que él estaba ahí dentro, alega a que estaba redecorando el monasterio y por lo tanto pues cita a la ayuda de varios artistas, entre ellos Rubens y pues Diego de Velázquez, y se dice que este fue como su encargo y que por eso Jerónimo andaba ahí entre las monjas, ¿no? Esa ya es otra historia, bueno, pero aquí lo importante es destacar cómo dentro de este arte también esta figura del Cristo crucificado también desencadena un montón de cuestiones que obviamente nos habla de un realismo. Es un Cristo que no se había visto como en otras ocasiones y que apela como cómo apela a este aspecto de la muerte de Cristo. Eso tampoco lo mencioné y me parece también muy importante que dentro del barroco, pues los temas que más van a ser representados precisamente por este aspecto de la contrarreforma van a tener que ver mucho con la imagen de la Virgen, en especial en la figura de la Inmaculada Concepción, el Cordero de Dios, la Iglesia triunfante y sobre todo la figura de Cristo. Van a ser los temas más representados dentro de este periodo. Vale, dentro de los comentarios, sí, era lo que les comentaba acerca de que la Virgen, pues en primera representar a la Virgen muerta, pues sí era como un primer escándalo, porque ¿cómo vamos a representar a la Virgen María cuando decimos que la Virgen ascendió al cielo? Y bueno, entonces esa fue como dentro de los primeros aspectos. Y sí, o sea, hablamos de la adoración de la Virgen, que también tiene por ahí una festividad. Y bueno, eso es dentro del barroco.